¿Qué tal amigos de nuestro canal en YouTube? Dilo al mundo, Jesús viene pronto. En estos momentos queremos compartir con ustedes un tema bien importante, bien interesante que podemos descubrir cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y es que hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado Las dos leyes que encontramos en la palabra de Dios. De manera pues que los invito para que vean este video hasta el final. Dios les bendiga, bienvenidos todos. Bien, como hemos venido mencionando en este momento, en este espacio, la palabra de Dios nos registra de que en ella hay contenido dos leyes. Una ley, apreciados hermanos y amigos, una ley que es la ley de Dios escrita por Dios en dos tablas de piedra, como lo registra el libro de Éxodo, capítulo número 31, verso número 18. Dice de la siguiente manera, tú lo puedes leer. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Apreciados hermanos y amigos, mira, esta ley fue escrita, como ya leímos, por Dios con su propio dedo. La función de esta ley era mostrarle al pueblo de Israel y mostrarnos hoy día a cada uno de nosotros el problema del pecado. Esta ley cuya función es mostrarnos el pecado o mostrarle al pueblo de Israel el pecado. Pero también la palabra de Dios nos registra, apreciados amigos y hermanos, en Deuteronomios capítulo número 31, verso número 9, dice de la siguiente manera: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y todos los ancianos, a todos los ancianos de Israel. Lo que quiere decir, apreciados amigos, es que en la palabra de Dios nosotros también encontramos que hay, sin lugar a dudas, sin lugar a equívocos, de que hay dos leyes. Por un lado, una ley escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios, y por otro lado encontramos una ley escrita por Moisés en un libro, de acuerdo al libro de Deuteronomios, y que esta ley fue dada a los hijos de Leví, que eran los encargados de oficiar dentro del santuario. Muy bien. Ahora, vamos a mirar y a darnos cuenta cuál era el contenido de esas dos leyes. Ya lo mencioné, que la ley escrita por Dios con su propio dedo en dos tablas de piedra, su función era mostrar el pecado. Pero en el libro de Levíticos, capítulo número 4, versos número 27 y 28, nos dice, apreciados amigos y hermanos, que la ley escrita por Moisés, que era una ley donde contenía más de 600 normas, más de 600 requisitos, como ya mencioné, normas con las cuales debían conducirse el pueblo de Israel. Pero dentro de eso que Dios le dio a Moisés y que él escribió en un libro, estaba todo el sistema de sacrificios, todo el sistema ceremonial, la cual indicaba que si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo en contra de algunos de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se debe hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. En síntesis, lo que esa ley escrita por Moisés en un libro lo que decía era lo que el individuo debía hacer con el fin de librarse del inconveniente de la ley del pecado.
porque la ley lo que hacía era condenar al individuo. Entonces Dios le dio un medio, un mecanismo de cómo librar al pecador del problema de la ley, porque la ley lo condenaba. Y en ese sentido él debía ofrecer un animal para librarse del problema del pecado. Muy bien. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo número 10, versículos números 4 y 5 de la siguiente manera: y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte Sinaí, del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta algo bien particular, apreciados amigos, y es que hay diferencia entre lo que hay dentro del arca a lo que está al lado del arca. Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de esta diferencia. Ahora, Dios le ordenó a Moisés que los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra los colocara dentro del arca. Y ahora vamos a mirar qué dice la palabra de Dios con relación a la ley que escribió Moisés y que la escribió en un libro. Muy bien, mira lo que dice Deuteronomios, capítulo número 31, verso número 24 y 26. Dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomios 31, 24 al 26. Ahora, hay diferencia, como ya mencioné, entre lo que hay dentro del arca y lo que hay al lado del arca. Ahora, lo que había escrito en el libro de la ley eran normas por las cuales debía conducirse el pueblo de Israel, como por ejemplo, nosotros podemos leer en el libro de Levíticos, el capítulo número 12, versos 3 y 4, que el pueblo de Israel tenía una norma por la cual ellos debían conducirse, y es que en el versículo número 3 podemos leer lo siguiente. Dice: y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Esto era una norma, era un requisito que debían cumplir las mujeres del pueblo de Israel, que estaban registrados, como ya he dicho, en el libro que escribió Moisés. Vamos a mirar otro ejemplo. En el libro de Lucas, el capítulo número 2, verso 22, dice lo siguiente: y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a lo que Dios había establecido y que Moisés había escrito en la ley, en el libro de la ley, y por eso dice conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, esto era una norma, era un requisito que tenía el pueblo de Israel, que cada vez que una mujer daba a luz un hijo varón, al 8º día debería ser circuncidado y debería ser presentado al sacerdote. Por eso nosotros leemos en Lucas capítulo número 2, versículo número 22, de que esa norma era conforme a la ley de Moisés. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurrió, apreciados amigos y hermanos?
En el libro de Colosenses, capítulo número 2, verso número 14, leemos que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, muchos cristianos y muchos eruditos, muchos líderes de otras denominaciones le están enseñando al pueblo, apreciados amigos, que la ley que quedó abolida cuando el Señor Jesús murió en la cruz fue la ley que Dios escribió con su propio dedo. Eso es un grave error doctrinal, porque lo que quedó abolido, apreciados amigos, fue la ley que escribió Moisés en un libro. Por eso es que aquí hay un problema, como ya dije, hay un problema, y este problema está en el mundo cristiano. Y Satanás se ha empeñado en engañar al mundo cristiano, a ese mundo que estamos interesados en el estudio de la palabra de Dios y tratando de escudriñar y buscar de la verdad. Por eso tú no te puedes dejar engañar, amigo mío. La ley de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra están vigentes hasta el día de hoy. Y lo que quedó abolido, lo que mencionó allá el apóstol Pablo en Colosenses 2, versos números 14, fue la ley que escribió Moisés en un libro. Muy bien, apreciados amigos, gracias por llegar hasta este momento de nuestro video, pero no dejar antes, sin lugar a dudas, en que hay diferencia entre la ley de Dios escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra y la ley dada por Dios a Moisés, pero quien fue Moisés que la escribió en un libro. Apreciados amigos, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y continuaremos emitiendo contenido para que usted sea ilustrado en estas grandes verdades, el cual cobran importancia en nuestro tiempo. No dejes de suscribirse en nuestro canal, de darle me gusta y dejar sus comentarios. Que Dios les bendiga. Un abrazo.